Alejandra, Alejandra, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te parece importante de una democracia? Puede ser respeto a los derechos y a la libertad. Muy bien. ¿Hay alguien más por ahí? Sí, está Gaby. Allá. Gabriela, estamos hablando sobre el valor de la democracia que tanto estamos defendiendo en estas elecciones y yo sé que es un tema que te gusta. ¿Alguno aporte más sobre la importancia de resaltar sobre lo que es la democracia? Bueno, sí, a ver, elecciones, reglas claras, respeto a los derechos de la libertad. Claro, es más que nada respetar la soberanía del pueblo de alguna manera. Eso podría agregar. Gracias, Gaby. Pero, ¿qué pasaría? Yo les voy a complicar un poco la situación. He escuchado, he discutido, y hay gente realmente que piensa que el Perú está compuesto por un montón de gente ignorante que no debería tener igual derecho a opinar, a manifestar, a proponer leyes, cambios, sistemas económicos, ni nada. Que lo que bien harían es que tengan un gobierno más autoritario, una autocracia, digamos, donde un grupo que se decida, ¿no?, qué leyes le conviene o no al país. Porque lo que ha traído la democracia, dice, ha traído es mucho problema esto de discutir leyes, de llegar consenso, ¿no? Ha traído tanta complicación que la verdad no se agiliza en los gobiernos. Y a veces algunas personas han manifestado que prefieren un gobierno autoritario, ¿no? Realmente, porque parece que fuera más eficaz. Ahora, ¿qué piensan? Está bien que vivamos en democracia donde vimos hace un momento, donde decíamos que la democracia es un gobierno por consentimiento, y el consentimiento depende del consenso, y el consenso surge del debate. O es que queremos algo más como la autocracia, donde realmente, aunque autocracia habla de una persona que una ejerce el gobierno y dicta las leyes, ¿no? Porque es una forma ideal de pensar, ¿no? Porque no siempre es una sola persona, sino tiene un grupo que es prácticamente que lo lleva. Y cuando hablamos de democracia, tampoco no hablamos de gobierno del pueblo en sí, ¿no? Porque obviamente tiene sus matices, y a veces hay puntos medios entre autocracia y democracia, que Gaby lo sabe muy bien. Pero ustedes más se inclinan, ahora después de lo que les dije, ¿ustedes prefieren una democracia, están seguros, donde cada ciudadano pueda tener el mismo derecho? Miren que hace no muchos años las mujeres no tenían derecho al voto. Y otra cosa más, por si acaso, si hablamos de democracia, no todos tienen el mismo derecho a participar. Los menores de 18 años no tienen el derecho. ¿Qué opinan? A ver, quiero que alguien un poco piense en esto. Mi opinión. Tío, ¿me escucha? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente, Gaby. Ya, justo quería decir que había estado leyendo el 18 de Brumario de Luis, de Marx, una obra, y hablaba mucho de cómo vuelve, de alguna manera con el golpe de Estado, vuelve de los derechos, de lo que ya habían conquistado, de las elecciones que habían logrado tener, por ejemplo, que en la Revolución Francesa fue una novedad, de alguna manera. Vuelven al autoritarismo, vuelven a la élite que terminó gobernando, justamente la élite de los instruidos, si se quiere decir aristocracia, o la élite de los adinerados, los tecnócratas, como se quiera decir. Y yo creo que justamente es eso, un retroceso de los derechos, no solo porque cuestiones de representatividad, porque termina siendo de que incluso si esa persona que vota
no es alguien, no es alguien con, digamos, el trabajo de ponerse a leer la Constitución, porque puede ser que haya campesinos analfabetos que no hayan leído la Constitución. De todas maneras, tienen una voz, opinión sobre el futuro de su país, no solamente en el sentido de que las leyes deban incluirlos e incluir su perspectiva de vida, es decir, no solamente se pueden hacer las leyes en función a lo que funciona a todo, a las élites económicas o así, sino de... Sino que, ¿qué? Gavita, no te escuchamos. Ya te perdimos el audio, Gaby. Completa la idea, por favor. Vamos a... Bueno, bueno, como decía, la vida y la forma de vida de las comunidades indígenas, de los pueblos autóctonos, debe ser defendida, y sobre todo los derechos sociales, porque así como el derecho al voto de las mujeres fue de alguna manera conquistado, hay muchos derechos que le falta a la mujer, derechos sobre la violencia familiar, sobre la igualdad salarial, sobre la igualdad en el trabajo. Entonces, esos son derechos que solamente se va a conseguir si todas las personas que participan, que son parte de la ciudadanía, logran tener una opinión y una injerencia en la vida política. Y quizás el problema en cuando no avanzamos en el consenso y todo eso, justamente a lo que le gusta, justo había leído unas noticias sobre eso, lo que le gusta a los dictadores, a los autócratas, es no dar por, no luchar la forma de consenso, no buscar el consenso, sino simplemente Así es. decidir y decidir y decidir. Y eso en realidad... Gracias, Gaby. Ya no te escuchamos más, pero ya hemos entendido tu idea. Y tienes, comparto la idea contigo. Y es justo, ¿no? O sea, si nosotros como país y cristianos también hemos rechazado la autocracia, hay que tener cuidado, ¿no? Porque la autocracia en sí es aquella que aplasta las conciencias, ¿no? De que quieren tener todo el poder, quieren creer que saben todo y creen que pueden pensar por los demás y limitan las libertades que hace un momento todos ustedes estaban mencionando. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo eso? Porque nosotros, como cristianos, también en nuestra vida diaria nos conducimos de alguna manera. Cuando pensamos a veces que tenemos toda la razón, especialmente cuando nosotros sabemos que somos cristianos, hijos de Dios, decimos, los demás están equivocados, ¿no? Ustedes están equivocados. Pero, ¿de qué manera como cristianos vamos nosotros a, a actuar, ¿no? Porque en sí, el título lo indica, ¿no? Debemos indicar nuestro punto de vista y vamos a tratar esto, ¿no? De una manera cristiana, y ustedes me pueden contradecir con toda libertad, tienen igual toda la libertad para opinar y pensar. Y vamos a pensar en dos maneras cómo se puede tener una actitud. A ver, a través de la imposición, ¿ya? A través de la imposición, que obviamente nosotros queremos llegar a otras personas con nuestra conciencia cristiana, es a la fuerza. Y a través de la fuerza, tenemos dos ejemplos, ¿no? Cuando se quiso cristianizar o se quiso introducir valores cristianos en la sociedad. Por ejemplo, tenemos la Inquisición, dato histórico que fue en Europa en 1252 a 1542, pero la española fue, dice, la que duró más, hasta 1834, cuando obviamente era toda una lucha, ¿no? O sea, a los herejes y a los judíos, a la gente que no practicaba la religión cristiana, había una agresividad entre ellos, ¿no? Entonces, nosotros mismos lo hemos vivido acá, con los incas, ¿no? Ya ustedes saben bastante de historia, como que a la fuerza se estaba queriendo cristianizar, evangelizar a los indígenas. Pero más actual tenemos lo que pasó en Estados Unidos, cuando había un consumo bastante de bebidas alcohólicas, y fueron grupos de sectores incluso cristianos
que intentaba promover leyes para que prohíban la venta de bebidas alcohólicas, ¿no? Y que se hizo realidad en 19 en, con la 18ª enmienda, ¿no? Perdón, disculpe, de la Constitución de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, esas son formas de imponer. Nosotros creemos que, puedes leer, hermano Lucho, la última frase, el último párrafo, 3 líneas. Y no se puede obligar a la gente a que crea algo que no cree o quiere creer también, ¿no? Ni a comportarse de una manera que no desea. Dios ha dotado al hombre de conciencia y libertad. Así es, así es. O sea, por la fuerza creo que estamos de acuerdo. No podemos nosotros violentar o obligar a alguien, ¿no? A que crea. A ver, vamos a ver la otro extremo. El otro extremo es, si alguien sabe francés, puede leer esto. Eh, Voy a pedir a Kelita, por favor, que nos lea. Ok, no, Una no parte tengo a ese. los nazis. Ok, la primera parte, laissez-faire, ¿esa? ¿Sí? Ok. Actitud de apatía e indiferencia aduciendo tolerancia. Ejemplo, los nazis. 1938, masacre en 119 sinagogas. La Iglesia Evangélica en su conjunto en ninguna oportunidad alzó la voz para manifestar su horror e indignación, y la Iglesia Católica permaneció en absoluto silencio. ¿Cómo podrán los cristianos tener tolerancia intelectual hacia determinadas opiniones, a sabiendas de su falsedad, y hacia determinadas acciones, a sabiendas de su maldad? Muy bien. Eso nos hace reflexionar, ¿no? Eh, si sucede cosas así tan graves y que pueden suceder, la iglesia creemos que debiera participar. Si se acuerdan la primera lección que estuvieron ustedes en un PPT que puse en Colombia, no sé si la recuerdan, yo lo pongo de una manera muy, muy veloz. Miren la crítica que se hacía. ¿Lo llegan a ver? Léenos, por favor. ¿Sí? Está en la misma diapositiva en antes, la que hemos leído. Ya. ¿Ven lo que estoy proyectando ahora, en estos momentos? No, Juancito. Ah, ya. Disculpen. Disculpen, un segundito. Para que vean lo que yo estoy colocando ahorita. Ya, ahora sí. Ya. Alejandra, por favor. Oh, no, Gaby, léenos a ver, por favor, este cuadrito. Si no puede, entonces vamos a pedir a Georgie. Georgie, buenas noches. Por favor, léenos lo que contiene este cuadrito. Georgie, activa tu micro para que puedas leer. Ya, Kelita, no. Entonces, léelo nomás tú, Kelita, que estás con el micrófono ahí. Dice, el silencio de las iglesias colombianas conservadoras, que parece que solo les preocupa la sexualidad ajena, pero no les importan ni al pueblo ni la justicia. Ya, y abajo. El silencio de las iglesias colombianas aturde. Escuchar el grito, abrir camino. Ya. Bueno, escrito por Harley. Muy bien. No voy a analizar el contenido, pero obviamente lo que estuvimos hablando en temas pasados es que la iglesia debería tener una voz, una participación. Pero ¿cómo? ¿No? Que pensamos
en el caso de la evangelización, ¿cómo debería ser? Nosotros proponemos, o el autor que estamos siguiendo, es a través de la persuasión, ¿no? Que es a través de la argumentación. Vamos a pedir que lea, por favor, Alejandra, el primer párrafo. Ya, persuasión, mediante la argumentación. Demostrar que las leyes de Dios son para el bien de los individuos y la sociedad, y que vivir de acuerdo con ellas redunda en su propio beneficio. Gracias. Yo entiendo, Lucho, de esta frase, este párrafo, no sé si tú coincides conmigo. Yo en general creo que las leyes de Dios no es como a veces se quiere hacer creer, ¿no? Que es prohibir, limitar la libertad de las personas, hacerles sentirles muy cohibidas, muy apáticas, que no se diviertan nada, que no disfruten de la vida. A veces tenemos se ha divulgado mucho esa percepción de lo que es la ley de Dios, pero nosotros que somos cristianos es por el contrario. Todas las leyes que nosotros creemos de Dios, donde se denuncia el pecado, donde se dice qué cosa es pecado y qué no, realmente es para el bien de la humanidad, para el bien de la sociedad, para el bien de las personas, para que la gente pueda vivir de una manera bien. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que definitivamente las leyes de Dios todas se resumen en dos. Y eso es importante porque Jesús abre un espacio muy importante para nuestra vida de fe, y es: amarás a Dios con todas tus fuerzas y todo tu corazón y toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso simplificó toda la ley de Dios, está simplificada en esas dos cosas que el Señor pide para nosotros. Y si podemos vivir en esa dimensión, podremos ser útiles a nuestra sociedad, a nuestra familia, y podemos favorecer también a los que nos rodean. Claro, eso involucraría una transformación de la sociedad, ¿no? Porque supongo que aquel que ama a su prójimo, obviamente no va a estar robando, no va a estar coimiendo, no va a estar matando, no va a estar menospreciando al otro. Y la verdad tendríamos una sociedad totalmente diferente y transformada, ¿no? Y Pero, esto Juan, es difícil, ¿qué dígate? sí, de repente un poco ahí también, leyendo lo del párrafo que acaba o sea, viendo lo del párrafo que acaba de leer Alejandra, podría yo acotar ahí que hay muchas veces en que, a ver, en que nosotros mismos, los cristianos, nos hemos puesto una barrera, ¿no? Porque en el sentido, por ejemplo, que nos ponemos nosotros mismos cargas tan pesadas que ni siquiera nosotros podemos llevar, ¿no? Hay veces para muchos tomarse un vaso de cerveza, por ejemplo, un rocoto relleno con una cerveza negra. A mí no me gusta la cerveza, pero queda muy bien, ¿no? Pero ya muchos lo consideran, oh, pecado, que ya, ¿no? Y de verdad, por ejemplo, son esas cosas que tenemos que romper, porque Dios no nos ha atado, no dice que no disfrutemos, que no tengamos un momento de diversión, de poder, pues bailar. A mí me encanta bailar, me divierto bailando. Bueno, yo tengo 2 pies izquierdos. Sí, y eso es lo importante, que nosotros tenemos que tomar conciencia de eso y no vivir en esa forma cuadriculada de ver, porque Dios no es un Dios que te aprisiona, que te obliga a vivir. El detalle es que sí, yo conozco mucha gente que no toma, y no porque la cerveza sea mala, sino porque ha vivido alcoholismo. Entonces simplemente él ha prometido no tomar. Y, por ejemplo, a mí no me gusta la cerveza, pero no por eso pues voy a criticar a alguien que lo toma. Tengo muchos amigos misioneros alemanes que les encanta, ellos parece refresco tomar la cerveza, ¿no?
Entonces, y no solamente con eso, sino con el baile, pero hay que saber discernir lo que no sé si contigo hablamos, ya yo estoy con los adolescentes, pero lo que le dice, bueno, la semana pasada contigo también creo que veíamos eso, de Romanos, ¿no? Transformarnos. Yo creo que el Espíritu Santo te va guiando qué es lo saludable, qué es lo bueno para ti. Yo creo que en ese punto, eso si tú lo llevas a la sociedad, ya no te van a ver como un bicho raro, ¿no? Tal vez sea más peligroso para la salud sea una botella de Coca-Cola, ¿no? Y las donas. y las donas y demasiada salchicha, ¿no? Imagínate. Tal vez ese sea un tema de las drogas, ya lo hablaremos en otro momento. Pero No, tienes las razón, salchichas, me refiero a las salchichas. estamos las Okay. cosas de Dios Ajá. a través de cosas. Nosotros hasta como cristianos tenemos una mala percepción de lo que es ser cristiano. Y por eso no lo divulgamos como una buena noticia. No lo divulgamos como si fuese un motivo de un tesoro. Al contrario, estamos vendiendo el evangelio como si fuera una cadena de esposas, como si fuera un cinto, estos látigos, estos que sirven para azotes, y a veces vendemos eso como el evangelio, cuando el evangelio realmente es vida, el evangelio es gozo, el evangelio es justicia, paz. Y este concepto que nosotros tenemos, y si lo interiorizamos cada uno de nosotros, va a ser más fácil que nosotros persuadamos a otros. Es como un vendedor. Un vendedor cuando va, obviamente, a hacer la venta de su producto, tiene que estar convencido que lo que él está ofreciendo es lo mejor, que vale ese precio. Y que, es más, que la gente va a recibir más de lo que uno le está dando incluso. Pero eso va a depender mucho de la valoración que nosotros mismos hemos interiorizado. ¿Qué piensa Luchito? Ya, bueno, Lucho ya nos dijo ya que toda la ley de Dios se resume en lo que es el amor, ¿no? Es que a Lucho le encanta su cerveza negra. Por favor, no choques con eso. Ese es un tema. En el tema de la persuasión que nosotros vamos a hacer a otros cristianos, y que no es a través de amenazar con el infierno, amenazarlos con todos los castigos posibles, es a través de la persuasión de que nosotros creemos en sí que lo mejor que le puede pasar al Perú es una conversión hacia Jesús, una practicar sus leyes. Yo creo que las cárceles estarían vacías, ¿no? Y si estuviesen llenas las cárceles sería porque son perseguidos por el Evangelio, no por otra cosa, ¿no? Entonces, creemos que la verdad, y cuando ciertos autores hablan de las transformaciones que hubo en sociedades como Inglaterra, que yo les estuve compartiendo, fue por gente cristiana comprometida directamente con la acción social. Promovieron, se involucraron, y fueron gente obviamente, que tenía muchos recursos allí, ¿no? Ahora, lo segundo, que es, quiero que leas, por favor, Quedita, el segundo párrafo. Ok, dice, cuando la antropología, la sociología y la psicología apuntan todas en la misma dirección, el argumento es contundente. No deberíamos temer usarlo, porque Dios ha escrito su ley en dos lugares, sobre tablas de piedra y en el corazón del hombre. Romanos 2, Otro punto, ¿no? Y yo soy muy biblista, a mí me encanta, yo estudio teología y siempre me voy a remitir a la palabra de Dios. Para mí es inspirada por Dios, es infalible y es inerrante. Pero no debemos, como dijimos en lecciones pasadas, no debemos tener miedo a usar nuestra mente. Y también apoyarnos en la ciencia, cuando estas obviamente apuntan en una misma dirección. Porque nosotros, Romanos 2, 14 y 15, por favor, alguien que lo busque para que lo lea, porque realmente queremos que todos somos criaturas de Dios, ¿no? Y la verdad que de cierta manera todos tenemos una conciencia del bien o del mal. Y esto de ustedes que están estudiando muchas cosas, siempre que su profesión, siempre que sus investigaciones se dirijan hacia el bien, porque todas las ciencias obviamente tratan de la psicología en bien de la persona, la conducta, la economía, en buscar una mejor economía, en justicia, todas las ramas de las ciencias apuntan al bien, a la perfección, a la excelencia, ¿no?
Y en ese sentido es algo que pienso que la naturaleza misma añora esa perfección que en algún momento tuvimos con nuestro Creador y con la naturaleza, ¿no? ¿Puedes leernos, por favor, Romanos 2, 14 y 15? A ver, dice así. Ah, porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esta manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bien, gracias, Pilita. Y para finalizar, un texto bíblico y que les animo a que lo memoricen, ese es el siguiente, ¿no? Y el que debemos aspirar todos los que amamos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y vamos a pedir que lo lea a la última persona, ayer salí, por favor, que no le hemos pedido todavía que lea ese texto. Buenas noches. Buenas noches. Salmo 1:3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita el de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, muchas gracias. A esto yo creo que todos nosotros estamos reunidos ahora debemos aspirar. A desear, anhelar, a gustar, como así muchos de ustedes y a mi persona nos encanta un libro y nos emocionamos y cada vez que descubrimos algo, sea en lo que estemos estudiando, y yo pienso y siento esto, ¿no? Lo que dice el Salmo, que es bienaventurados felices, felices. Y bueno, acá dice varón, no vamos a discutir ahora el tema del feminismo, que luego lo vamos a ver más adelante, pero obviamente se refiere a todos nosotros, a toda la humanidad, felices. Seríamos nosotros si realmente amáramos la palabra de Dios y el hecho que meditemos y reflexionemos, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? En todos estos temas que vamos a repasar, vamos a pensar todos con una mente cristiana, que esperamos que se vaya transformando y no conformando a este ciclo, ¿no? Que estamos en la obligación prácticamente de contener la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo la vamos a ir renovando paulatinamente, ¿no? Poco a poco se va transformando como una metamorfosis que habíamos dicho la semana pasada. ¿Algún comentario? Ahora sí, podemos conversar. ¿Qué les pareció? Tal vez ustedes están más convencidos de una imposición. Algunos tal vez piensan todavía de que a través de leyes, a través de poner como delito ciertos pecados y poner como delito. Nosotros dijimos de que Dios siempre ha mostrado el camino, el bien y el mal, y la gente tiene la conciencia y tiene la libertad para decidir. Nosotros de qué manera vamos a hacer nuestra predicación, de qué manera vamos a invitar a la gente a Cristo, hemos dicho, ¿no? A través de la persuasión. Y esa persuasión obviamente va a llegar a través de que primero nosotros interioricemos el hecho de que en sí el Evangelio es lo mejor que le puede pasar a la sociedad, y también usar recursos de la misma ciencia, de los mismos conocimientos humanos, porque en ellos también podemos encontrar, obviamente, que buscamos un mismo fin, ¿no? Que es el bien de la humanidad, de la justicia y de la naturaleza también. ¿Alguna opinión? Tal vez, Kelita, ¿no estás de acuerdo conmigo? ¿O prefieres? No, más todo lo contrario, estoy de acuerdo. No sé exactamente si estoy equivocada en lo que voy a decir, pero me encanta mucho lo que Albert Einstein dijo una vez, ¿no? La religión, o sea, la ciencia sin religión es nula,
y la religión sin ciencia es coja, si no es al revés, pero si de verdad nosotros queremos servir, y eso siempre lo voy a repetir y lo voy a repetir hasta la saciedad, es que necesitamos prepararnos. Es mucho más fácil argumentar lo que tú acabas de decir, argumentar, conversar con gente de los niveles, hablando del B, del A hasta el C, con argumento. Y hablo con argumento científico, ¿no? Entonces, tenemos que preparar, las nuevas generaciones tienen que prepararse para hablar con argumento científico, tienen que buscar, tienen que investigar, tienen que ser analíticos, tienen que ver tasas, ver reportes. Entonces, con pruebas fehacientes podemos hablar, porque Dios es el Dios de la historia, Él está hablando, Él está escribiendo nuestra historia. Y ahí están allí las investigaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es dos cosas, o ser parte de ellas, o tomarlas para poder llegar a los que sufren, porque los que no tienen a Jesús sufren, están sufriendo terriblemente. Entonces, sí, yo creo firmemente que necesitamos estar enteramente preparados para toda buena obra, tomando el mensaje de Pablo a Timoteo, ¿no? Timoteo es un chico de 17 años, mientras voy, dedícate a la lectura, pero también le dice que esté enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Pero le va diciendo que tiene que leer, tiene que estar investigando, tiene que estar al tanto de lo que usted no le dice duérmete, oye, descansa, ¿no? Le dice, mientras voy, dedícate a la lectura, ¿no? Entonces, ahí a escudriñar las escrituras. Creo que sí, yo quería aportar en eso. Sí, y también para los que se han quedado un poco tristes pensando que en el tiempo que los nazis actuaron con toda esa maldad en el mundo, sí, los cristianos, al menos la iglesia luterana en 1941, sí, ya manifestó su voz de protesta, ¿no? Contra todas esas atrocidades. Sí, sí, ya las iglesias ya luego se pronunciaron, pero en un inicio sí hubo bastante silencio. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Vamos a terminar entonces con una frase de cada uno. Entonces, vamos a decir una frase cada uno para concluir, por favor. Eso me ayuda a mí para ver una retroalimentación, lo que nos ha parecido más interesante. A ver, una frase, empezamos con Elita, con una frase que podamos resumir todo esto. Reto, o sea, retada, así. Reto a persuadir. A ver, sí, reto a persuadir y a ser parte del cambio. Muy bien. Yarsalí, ¿alguna frase? Algo, una palabra, ¿sí? No importa que sea una palabra. Influir. Influir. Perfecto. Hermana Edith, que está ahí, si desea participar. Analizar e investigar. Gracias. Laurita, ¿algún aporte? Ella está con la computadora que no tiene audio, pero que lo escriba por el chat. Los que no tienen audio pueden, por favor. Ah, sí, tienen acá el chat. Acá vi tampoco. A ver, acá ha puesto que todos tengan voz y voto. Creo que ese ha sido foto, ha sido anterior. Ya, igual. Ya. Muy bien. Georgie, ¿algo nos quieres escribir o decir? Joseph. Mejorar. ¿Orar? Mejorar. Mejorar. Muy bien, gracias. Alejandra, por favor. Entendí que teníamos que hablar algo de lo que nos hemos quedado de todo, más o menos, de toda la clase de hoy.
¿O están Sí. hablando sobre retos exactamente? No, sí, sí, la verdad que sí, de todo lo doy, con lo que te quedas. Ya, yo me quedé pensando en la parte, desde hace ratito que lo mencionaron, me quedo pensando hasta ahorita en la parte de la ciencia, unión de la ciencia y la religión. Y, y quiero investigar más incluso, o no sé si es que podemos hablar en alguna de las clases, cómo se unen los resultados de la ciencia, por ejemplo, en la parte de la creación del hombre y la creación del universo, cómo se une con lo que dice, con lo que nos dice la Biblia, porque mucha gente a mí me pregunta, ¿no? Oye, ya, pero tú eres cristiana, ya, pero no estudias ingeniería, no has estudiado ciencia, no sabes del Big Bang, no sabes de que Perfecto. venimos del mono y todo eso, ¿no? Y claro, sí sé, sí lo he estudiado, Hermana, pero yo tengo mi hermana, fe, mi creencia en otra historia, ¿no? Pero no sé, a veces no sé cómo refutarlo, no sé cómo conversar con este muy tipo de bien. personas. Hermana, Entonces sería voy a bueno pedir, que podamos tener una clase de esto como para yo tener argumentos. hermana Kelita, le pido que anote este tema, porque obviamente yo puedo conversar con ustedes y decirles incluso en la actualidad cuáles son las posturas de distintas iglesias en ese tema, cuáles son los últimos pronunciamientos incluso de la Iglesia Católica en ese tema, la Iglesia Anglicana y otros teológicamente hablando, y cómo podemos, la verdad, tener una postura bastante que no le quitan la gloria a Dios para nada en ese tema, ¿no? Podríamos tomar un tema, Kelita, por favor, e incluso la ciencia, cómo ha cambiado, cómo está variando en esas teorías, ¿no? Que ha postulado en un momento. Hermana Kelita, lo Sí, anota, por ya, favor. sí, yo lo apunté. Mencionaste, Alejandra, la ciencia La y la creación. creación, y también la ciencia y me refiero a la creación del universo y también a la creación del hombre, ¿cierto? A esto Sí, exacto, esos dos. mencionaste lo del Ajá, mono y todo. Ya está, ok. ajá. No sé, por favor, ¿tienes algún aporte? ¿No? Kelita ya nos dijo, y Lucho no está. Lucho sí está. Lucho, activa tu micro. Adelante, adelante. A Juanito, ver, cuéntame. ¿con qué te quedas, Luchito, de toda esa lección? Tú lo Ya, vas a no, aplicar. bueno, me quedo simplemente con lo que mencionaste. Definitivamente, la ley de Dios. La ley de Dios se resume en su amor. Y sí, creo que debemos pensar siempre en eso. Muy bien. Es una... eh, en la Escritura y el Evangelio nos confrontan a eso. Debemos vivir en esa dimensión. Aunque no sea fácil, porque en la tarde estuve hablando con, este, con una persona y me contó parte de las cosas que le habían sucedido y me dijo, y desde que me pasó esto y estos venezolanos por asaltarme un celular me dispararon en la pierna, yo les tengo como un rencor, una antipatía. Entonces es un poco complejo, ¿no? ¿Cómo decirle a la gente y a las personas que a pesar de todo podemos vivir en la ley del amor de Dios? ¿Cómo amar a alguien que te deja postrado por un buen tiempo? Es duro, de verdad es duro. Lita, me gustaría también que notes este tema del perdón, ¿no? Porque yo sé que hay frases que dicen, ¿no? Perdonar es olvidar, ¿no? Y yo creo que debemos abordar esto de una manera más profunda en la Biblia, y sería, yo creo que en general casi todos, no creo que todos, casi todos hemos tenido motivos como para desear una justicia, si no es venganza tal vez, a algunas personas que se han portado muy mal, contra nuestra familia, contra nuestros amigos, contra nuestra sociedad, contra nosotros, Sí, ¿no? Y sí, abordar el tema de una manera más profunda. así es. Practiquemos y vivamos en la ley de Dios. La ley suprema de Dios es el amor, definitivamente. Y ya de una manera de primera, nosotros creemos como cristianos que la ley de Dios es perfecta, ¿no? Y que es lo mejor que le puede pasar al ser humano y a la sociedad. Bueno, chicos, te doy el pase, Luchito, ¿algo más que quieras decir, Elita?
No. Motivar siempre a los Betayún a que, bueno, siempre estén animados y traten de conectarse a pesar de las dificultades por las ocupaciones que tienen y las cosas que pasan alrededor suyo. Siempre los motivo a estar aquí. Juan está listo siempre ya todos los sábados de aquí hasta el 2030 a estar con ustedes. Así que hay que estar animándonos en Son todo solamente, momento. Ah, son solamente 10 años. no, ya después Juan me está a cargo de los másteres. Ya. Bueno, ya no ya para entonces. Ya estarán casados, todos. Bueno, ¿Elita? Ok, chicos, quiero verlos, a ver allí, si nos dejas de compartir tu pantalla, Juan, y para ver a los chicos allí, está el hermano Edith también que ha ingresado, me encantó ver a Yersa. Gavita ha tenido problemas con su internet, estaba fuera y ya no la sostenía el internet, ya. Oh, Yersita allí, Joseph, por favor, si puede prender su cámara, sería encantador para poder verlos. Entonces, ya, no ha podido conectarse. Gaby ya se desconectó porque no tenía el internet bueno. Eso. Oh, dale. Está bien. Yo estaba preocupado porque pensaba que estábamos hablando con unos hologramas, pero no, están ustedes ahí. ¡Hey, Joseph! Muy bien. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Joseph, esperamos tu cámara encendida. Así